población de Israel es de 9 millones. Los principales enemigos de Israel, Palestina, Irán, Siria y Líbano, suman casi 120 millones de personas. Esta es la región más caliente del planeta. 10 guerras a gran escala en menos de 70 años. Israel entró en su primera guerra al día siguiente de declarar su independencia el 15 de mayo de 1948. Los ejércitos de 5 países árabes invadieron el territorio del Estado recién formado y rechazaron su existencia. La guerra del Sinaí, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, la guerra del Líbano, entre otras. No es sorprendente que un cuarto del presupuesto israelí se destine a la defensa. Israel vive en la línea de frente. Según las estadísticas, cada 9 semanas este país entra en conflicto militar. Por lo tanto, Israel necesita un sistema de defensa moderno contra minas, misiles y drones enemigos. Pero, ¿cómo nació el programa militar láser en Israel? ¿Por qué apareció primero el domo de hierro? ¿Y por qué se decidió complementarlo con el rayo de hierro? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Israel, como una nación que está en constante conflicto con sus vecinos, está simplemente obligado a tener armas que le permitan luchar eficazmente contra el enemigo. En este sentido, el láser es el arma ideal para la defensa antiaérea y tiene 3 ventajas principales sobre otros tipos de armas. La primera es la facilidad de apuntar y usar, incluso contra objetivos de alta velocidad y altamente maniobrables a distancias cortas. Después de todo, una cosa es apuntar a un cohete que vuela incluso a velocidades supersónicas, pero a una distancia de cientos de kilómetros a lo largo de una trayectoria predecible. En este caso, el sistema de defensa aérea tiene tiempo para apuntar y lanzar un misil antiaéreo. Pero otra cosa completamente diferente es un misil enemigo que esté a una distancia de pocos kilómetros, y si a esto le sumas el tiempo para calcular su trayectoria, y además el misil enemigo maniobra, destruirlo es una tarea casi imposible. Con las armas láser no necesitas calcular la trayectoria del misil, solo se apunta al objetivo, se dispara y se destruye. La segunda ventaja es el costo relativamente bajo del destruir el objetivo. El cohete Qassam, con el que Hamas literalmente bombardeó a Israel, cuesta aproximadamente $600, y el misil Tamir del sistema de defensa antimisiles del domo de hierro cuesta alrededor de $80,000. Y considerando que se disparan 2 misiles Tamir para combatir un misil enemigo, si gastas $160,000 para destruir misiles de $600, ninguna economía sobreviviría. Con un arma láser, un disparo cuesta $3.50 aproximadamente, así es el precio de una taza de café. La tercera ventaja es el tiempo de recarga. Un lanzador contiene 20 misiles Tamir. Después de usarlos, se tarda varias horas en recargar. Durante este tiempo, el sector que esta batería protege se vuelve prácticamente indefenso. El láser dispara todo el tiempo. No necesita recargarse. En otras palabras, Israel, como ningún otro país, necesita un sistema de defensa aérea láser. Por lo tanto, los especialistas israelíes se hicieron cargo del tema de los láseres de combate a mediados de los años 70, con la participación de las compañías Israel Aerospace Industries y Rafael Advanced Defense Systems. Se investigaron los aspectos principales de tales armas y se construyeron prototipos. En 1976, el laboratorio probó el primer láser de dinámica de gas con una potencia de alrededor de 10 kilovatios. Más tarde, comenzó el desarrollo de sistemas químicos. Según el resultado del desarrollo, los expertos establecieron que un láser de combate con características de defensa de misiles solo se podría crear en el futuro lejano y solo en circunstancias favorables. Y en esto no se equivocaron. El segundo intento de crear armas láser por parte de los israelíes se realizó 20 años después, a mediados de los años 90. En julio de 1996, Estados Unidos e Israel acordaron desarrollar un proyecto conjunto para un complejo de láser de alta energía móvil. El proyecto recibió la designación oficial MTHEL, Mobile Tactical High Energy Laser. Su objetivo era crear un complejo láser de defensa antimisiles de corto alcance. El complejo se basaba en un láser químico que usaba fluoruro de deuterio. Se suponía que este producto desarrollaría una potencia de hasta 2 megavatios. Esta potencia era suficiente para destruir proyectiles de artillería y cohetes no guiados en vuelo.
Al mismo tiempo, el láser en sí necesitaba una serie de equipos adicionales para garantizar su rendimiento y la solución de las misiones de combate asignadas. El desarrollo del proyecto estuvo acompañado de grandes dificultades. Las fechas de finalización de las diferentes etapas cambiaban constantemente, y aunque durante las pruebas de 2001, el complejo fue capaz de destruir con éxito 28 misiles no guiados y 5 proyectiles de artillería que se movían a lo largo de trayectorias balísticas predecibles en vuelo, el ejército no le gustó debido a su alta complejidad y alto costo. Por lo tanto, en 2005, Israel se retiró del proyecto y cambió al desarrollo del sistema de defensa antimisiles Kippat Barzel, mejor conocido como el Domo de Hierro, que destruye objetivos con la ayuda de misiles interceptores. Y ahora, después de otros 20 años, se realizó un tercer intento de crear un arma láser. En 2014, la compañía Rafael Systems presentó un nuevo proyecto del sistema de defensa de misiles llamado Kerem Barzel, o rayo de hierro. Se suponía que sería un sistema móvil capaz de impactar objetivos aéreos de diversos tipos con la ayuda de un rayo láser. Los objetivos de este complejo podrían ser cohetes, proyectiles y drones. El complejo del rayo de hierro incluye 2 camiones con contenedores con sistemas láser. Se utiliza un láser de estado sólido de alta potencia. Para la detección del objetivo se proporciona su propia estación radar. El puesto de mando es responsable de la interacción de los componentes del complejo. El complejo debe buscar de manera independiente objetos peligrosos, luego apuntar 1 o 2 láseres a ellos, dependiendo del tipo de objetivo. Su destrucción requiere la transferencia de energía térmica en unos segundos. Es posible disparar simultáneamente 2 láseres a un objeto y el alcance máximo al objetivo es aproximadamente 7 kilómetros. El desarrollo del rayo de hierro se aceleró bruscamente ante la creciente amenaza de misiles de precisión de Hezbollah en diciembre de 2018 en la frontera con el Líbano y los ya constantes ataques de Hamas desde Palestina. El Departamento de Desarrollo de Armas y Tecnologías, encabezado por Danny Gold, coordina todo el trabajo en la creación de armas láser. El costo del programa es de varios miles de millones de dólares. Aunque el programa es clasificado, fuentes de la industria de defensa dicen que los desarrolladores han superado lo que antes se veía como obstáculos importantes para tal proyecto. En primer lugar, lograron crear un láser que se enfoca rápidamente y con precisión en un objetivo. Otros problemas asociados con el desarrollo de estos sistemas incluyen la enorme cantidad de energía requerida, problemas de movilidad y la incapacidad de derribar objetivos en condiciones climáticas adversas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Israel está decidido a poner en servicio activo el rayo de hierro por cualquier medio. Las capacidades del sistema de defensa de misiles, Domo de Hierro, se han agotado. Desde su entrada en servicio en 2011, el sistema ha interceptado aproximadamente 2.000 misiles, y durante este último conflicto en la frontera de Gaza se interceptó el 75% de los misiles. El ejército predice que en caso de que aumenten más las tensiones, se podrían llegar a disparar hasta 1.500 misiles al día contra Israel. El Domo de Hierro obviamente no podrá lidiar con tal carga, y todas las reservas de misiles se agotarían rápidamente. El 8 de enero de 2020, Israel anunció avances significativos en el desarrollo de armas láser, que ya fueron probadas en el terreno en la franja de Gaza, y la tasa de intercepción se acerca al 100%. También se aclararon las tácticas de uso de la defensa de misiles láser. Operará a cortas distancias, desde varios cientos de metros hasta varias decenas de kilómetros. En este caso, el costo de interceptar un objetivo será solo de unos pocos dólares y uno de unos cientos de miles, como en el Domo de Hierro. Prometieron poner el sistema en alerta en el mismo 2020, pero hasta ahora no se han tenido más noticias. Se cree que esto se debe a la secrecía del programa. Este sistema será el quinto en el programa de defensa de misiles israelí. Israel afirma que, junto con el rayo de hierro, se están probando otros 2 sistemas de combate láser. El primero está diseñado para instalarse en un camión o vehículo blindado. Debería proporcionar protección para unidades dentro de un radio de 3 a 4 kilómetros de los ataques de morteros, cohetes y vehículos aéreos no tripulados. Sus pruebas de campo comenzarán en 2025. El segundo sistema está destinado a instalarse en aeronaves de transporte como el Hércules y está diseñado para interceptar misiles por encima de la línea de nubes. Sus pruebas también están programadas para 2025. Israel ya mostró un video de pruebas de un sistema aéreo similar. Se informa que el láser puede funcionar en cualquier condición meteorológica, es decir, que la niebla no sería un obstáculo.
Israel ha vuelto a confirmar su reputación como uno de los principales desarrolladores de sistemas de armas modernos. El pequeño país ha logrado superar los desafíos militares enfrentados por potencias mucho más grandes con sistemas financieros mucho más grandes. Cuéntanos en la sección de comentarios qué opinas de este nuevo sistema de defensa láser. Nos vemos a la próxima.